Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto, de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, pandecas en casa. Las calles, yo quiero un pueblo que ría y que cante. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, y a todas las personas que nos están escuchando. Y el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Joe, que están en los controles. Buenos días a todos los compañeros que nos están escuchando. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos por lo menos un par de anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros prestamos atención a lo que usted nos envíe en programas subsiguientes. El segundo anuncio tiene que ver con una asamblea que realizó el Movimiento Diálogo Soberanista el pasado sábado. Y entonces ustedes me podrán indicar cómo fue la naturaleza de esta reunión que celebró el Movimiento Diálogo Soberanista el pasado sábado 7 de marzo. Sí, fue un plenario en donde hubo representación de 4 regiones de Puerto Rico, del Movimiento Diálogo Soberanista, y allí se eligió al Comité Coordinador Nacional. Se eligió al licenciado Luis Toro Goico como portavoz del Movimiento Diálogo Soberanista. Se eligió a alguien que se llama Juan Carlos Martínez Cruzado. Ok, ese individuo quizás lo podamos conocer. Como coordinador de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Ajá. También se eligió a Alexis Roche como secretaria. Sí, ella es de la región de Ponce. De la región de Ponce, exactamente. Y a la doctora Gladys Escalona Mota como la tesorera nacional. También, de hecho, también se eligió a una compañera como encargada de asuntos de la juventud. Que exactamente. Lo malo que no me recuerdo el nombre de ella, Yara. La hija de Ariel, Yara. Ella, Yara, yo no me acuerdo del apellido, pero el nombre de ella es Yara. Pues debe ser apellido del papá. Aulet. Yara Aulet. Esta es de la región de San Juan. Ella de la región de San Juan, exacto. Allí se decidió hacer crear esta comisión de la juventud y Yara fue elegida para coordinar esa comisión. Entonces, fue bastante concurrido. Me sorprendió la cantidad de gente que fue allí.
hubo, ¿cómo se llama esto? Visitantes, observadores también, ¿verdad? Y bueno, entonces es la primera vez que tenemos un plenario para elegir por el voto, ¿verdad? A esta comisión coordinadora nacional. Así que el movimiento Diálogo Soberanista, en Villa Criolla, en Cagua. El movimiento Diálogo Soberanista tiene una nueva comisión directiva, es lo que nos estás mencionando, y incluye comisiones y subdivisiones para el asunto de las comunicaciones y comisión o subdivisiones para el asunto del acceso a la juventud, para tratar de conversar con los jóvenes lo que es ciertamente preocupación de ellos y preocupación de nosotros sobre el Puerto Rico de nuestros días. Exactamente. Hay otro anuncio que todavía está, bueno, no está tan lejos ya, el 28 de marzo a las 11 de la mañana, esto va a ocurrir en San Juan. Va a haber una marcha nacional en contra del proyecto Esencia, que ya a nivel nacional se está cobrando conciencia del desastre que sería Esencia y la indecencia en cómo el gobierno ha estado manejando los permisos y los incentivos para este proyecto, que impactaría muy negativamente a todo el suroeste de Puerto Rico. Así que el 28 de marzo a las 11 de la mañana, desde el Escambrón, en dirección al Viejo San Juan, va a salir una marcha nacional en contra del proyecto Esencia. Y esta va a ser empezando a las 10 de la mañana, dijiste, 11 a las 11 de la mañana, 28 de marzo. Y yo creo que habla de la importancia de ese proyecto para todo el país, el hecho de que está haciendo una marcha allá, en San Juan, ¿verdad? Porque ciertamente lo que se van a afectar directamente y primeramente, pues son la región oeste, y no es solamente Cabo Rojo. También Hormiguero, San Germán, El Aja, esa área que toma mucha agua del sistema de riego que viene desde Yauco. Pero inclusive Cabo Rojo también recibe agua de Mayagüez. Y cuando hay falta de agua allá, pues hay más demanda por el agua de acá, ¿no? Entonces, no sé si saben que de acuerdo a lo predicho por lo que se conoce del cambio climático que ya está ocurriendo, a pesar de lo mucho que ha llovido durante este tiempo de supuesta sequía, se predice que en Puerto Rico en general, no en el área oeste, pero en Puerto Rico en general va a haber mayormente sequía. Una reducción en la cantidad de precipitación percibida y por lo tanto va a haber reducción en la disponibilidad de agua. Y si encima de eso estamos trayendo gente de afuera que todos ellos tienen 1 y 2 piscinas en sus casas, pues, y 3 campos de golf. Y son locos jugando golf en sus distintos campos y cada uno tiene su campo personal, pues va a haber bien pocos recursos para ellos y nada para nosotros. Y esto va a estar puesto, según la propuesta, encima de unos recursos arqueológicos muy importantes, de los más antiguos de Puerto Rico y del Caribe, y un sistema de cuevas, y sobre también desplazando áreas naturales de gran importancia ecológica. Así que esto es un desastre para el suroeste y por lo tanto es un desastre para Puerto Rico también, todos los recursos que se pierden ahí. Y es el primero de esa magnitud, pero no va a ser el último. Ahí esta gente, los acaparadores de terrenos que están buscando impulsar este tipo de llamado desarrollo, están comprando por todo Puerto Rico, y a saber, hablan de un proyecto en el este. Y en el área de Aguadilla están ya haciendo algunas barbaridades, de Aguadilla a Rincón. Esto es política pública del gobierno de Puerto Rico. Exacto, sí. Y por eso quieren hasta redefinir lo que es la zona marítimo terrestre, para básicamente decir que donde empieza la arena ya puedes empezar a desarrollar. Entonces, es importante que sea en San Juan. En San Juan es donde está la prensa. Y mira, una marcha en San Juan con 3,000 personas hace mucho más ruido que una marcha en Mayagüez con 15,000. ¿Tú quieres decir que a algunos periodistas no les da por viajar al área oeste para tratar de capturar las noticias de lo que acá ocurre? Y sin embargo en San Juan, pues como están al lado de su casa,
¿Prefieren hacer el asunto allá? Siempre ha sido así. Así que usted saque de su tiempo de acá de Mayagüez y se dé el viajecito a San Juan, es algo que vale la pena. Hay que darle la bienvenida a impromptu. Saludos. Buenos días al doctor José Israel Alameda, quien también nos acompaña en la mañana de hoy como moderador. Gracias por esa presentación inocua, poco ofensiva. Inocua. Hermenéutica, iconoclasta. Anda, Casino, ese tipo de cosas. Ahí vamos a tener que buscar un diccionario. Pero en lo que yo busco el diccionario... De hecho, mira, la gente de San Juan que a veces me llaman de esos programas de San Juan y me dice, acuérdese que tiene que estar aquí a las 5:30 para grabar. Y que yo soy de Mayagüez, yo le iba a hacer por Zoom. No, es que tiene que ser presencial. Usted de Mayagüez, otro me dice, pero sí. Qué cosa horrible. Es como diciéndome, santa Dios. Sí, la misma hora que tú tienes allí, esto no es Easter Time y ustedes están en el West Time, algo así. Dios mío. Una broma que usamos en los círculos universitarios es que cuando tenemos una reunión en el área metropolitana, la reunión empieza a las 8:30 o 9 de la mañana, y si la reunión es acá en el área oeste, entonces la reunión no puede empezar por petición de las personas que han de venir de la zona metropolitana tan temprano, así que no comienza sino hasta las 10 o las 11 de la mañana. Y es una broma entre nosotros para no... Pero no es broma. Es una certidumbre, certidumbre. Y es una mala interpretación de que algunas personas piensan que la isla es algo como de Bayamón para acá, y en la zona metropolitana pues no es parte de la isla, y de alguna manera pues allí se llega mucho más temprano. Bueno, si nosotros fuéramos desde aquí hasta allá. Tú eres físico, quizás puedas entender ese fenómeno extraño de la física en Puerto Rico, de que Mayagüez queda mucho más lejos de San Juan que San Juan de Mayagüez. La distancia de A a B no es la misma de la distancia de B a A. Es curioso, esa broma que nosotros hacemos, pero es simplemente para no molestarnos, porque sabemos que es totalmente real. Si la reunión ocurriere, por ejemplo, en otro lugar como en Humacao, en Calley, pues ciertamente no hay problema en hacer el entendimiento de que pues uno en lo que llega de aquí a allá coge un jatito. Pero si la cosa ocurre en la zona metropolitana, pues la cosa funciona de otra manera. Pero... bueno. Vayamos entonces a lo que es el tema de nuestro día, y es sobre fundamentos de una democracia. Una conversación que iniciamos hace 2 programas atrás. El último programa lo dedicamos a hablar sobre el sistema de seguros médicos y de salud en Puerto Rico. Y ahora pues retomamos el tema de lo que es el fundamentos de una democracia. Quisiéramos esencialmente hablar 3 cositas en esto, en el sentido más general, en el sentido más panorámico. ¿Cuáles son las características que se han identificado por organismos internacionales que hacen de las democracias un ejercicio exitoso para el pueblo en donde esa democracia existe? El segundo detalle es una concordancia que nos ha señalado el doctor Alameda por muchas ocasiones, de que las democracias exitosas y aquellos países que tienen unas economías desarrolladas, razonablemente exitosas, no tiene por qué ser que todo el mundo es un millonario, es simplemente que son razonablemente exitosas para sus ciudadanos. Es una coincidencia, vamos a decir por el momento, muy buena entre lo que es una existencia de una democracia exitosa y una economía que es razonablemente desarrollada. Y el tercer asunto que me gustaría que nosotros habláramos en el día de hoy, y lo haremos pues según podamos, es aquí en Puerto Rico, porque al final y a la postre lo que nos preocupa es ¿qué hacemos nosotros los puertorriqueños aquí en el archipiélago de los puertorriqueños? Acabamos de decir un par de cositas respecto de desarrollos que son como turísticos.
y en realidad pues no necesariamente son de beneficio para los puertorriqueños. En la esencia es uno de ellos, pero hay otros en el área este por allá, cercano a Fajardo y a Carolina, y hay otros por acá en el área de Aguadilla. Así que hay una pregunta sobre qué podemos nosotros hacer a tenor con esta descripción de lo que serían democracias exitosas, que nosotros podamos hacer en Puerto Rico para hacer de nuestro país una democracia, un gobierno que sea mucho más democrático, que sea mucho más responsivo a lo que es las necesidades de nuestro pueblo, no las necesidades del bolsillo de los legisladores o de los gobernantes, sino... Así que vayamos al asunto. ¿Qué le parece si el doctor Juan Carlos inicia el asunto de la discusión sobre estos fundamentos de una democracia? Antes que comience, para darle un repaso a los 14 principios y para que la gente coja, porque la gente posiblemente no estaba aquí el otro sábado. Dale rapidito a los 4. No, son solamente 3 los que nosotros hablamos en la última vez. Por eso. Sí. Bueno, son un total de 14 principios de la democracia. Nosotros anteriormente pues hablamos de la participación ciudadana, ¿no? Que el ciudadano tiene que estar participando en vistas públicas, en protestas, etcétera. Tienen que haber los mecanismos, tiene que haber la facilidad para esa participación y tiene que haber la disposición a participar. Exactamente. No pueden haber tampoco obstrucciones gubernamentales a la participación ciudadana, que es algo de lo que nosotros observamos en nuestro Puerto Rico. Obstrucciones a la participación ciudadana, ejerciendo lo que es su propio derecho para participar en queja de lo que pudieran ser decisiones gubernamentales no muy beneficiosas. Perdona. La segunda es la equidad, que todas las personas tienen que ser tratadas de forma igual. No puede haber discriminación contra nadie. Por ninguna categoría de sexo, raza, idioma. Después que sea un ser humano, tiene los mismos derechos. Nivel de ingresos, nada. Ese es muy importante, que no se discrimine porque yo soy un poquito más pobre y tú eres un poquito más rico y entonces ahora la voz tuya te la escuchan y la mía la deteñan. Eso no puede ser. Y parte del asunto es que el voto de cada uno tenga el mismo valor. Y eso, aunque suena lógico, en un sistema político como el de nosotros hay muchas formas que han encontrado algunos políticos para hacer que los votos de alguna gente no cuenten y los de otra gente cuenten más. Bueno, yo puedo decir algo más. Con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de Citizens United, se le da un mayor derecho a la expresión al que tiene dinero que al que no tiene. Porque se clasifica a las donaciones como si fuera una expresión correspondiendo al derecho a la expresión. Entonces, pues evidentemente, mientras más dinero tiene, pues más derecho a expresarse tiene. Eso no es igualdad. Eso es esa es la diferencia entre las cooperativas y las corporaciones. Las corporaciones, el principio del voto es, mientras más acciones yo tenga, más votos tengo. Pero la cooperativa no importa los depósitos y los dineros que tú tengas haberes en la cooperativa, era una persona, un voto. Es el principio rector de una democracia, ¿ves? Y eso parece, la equidad esa con Citizens United, pues se fue por el chorro. Y eso, y esta decisión, para información del público, ¿verdad? Son decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que nos aplican por el hecho de que somos una colonia. Y aunque aquí habían otras reglas de juego para las elecciones que no permitían, por lo menos trataban de reducir ese desbalance entre los que tienen mucho dinero y los que no, tanto personas como partidos políticos, pues nos impusieron esa decisión de allá, y las corporaciones y los super PACs y los PACs y demás pueden levantar decenas de millones de pesos, como ocurrió en las pasadas elecciones, para apoyar al candidato que le prometía más a ellos. Por eso no debe sorprendernos que tengamos ahora propuestas como proyectos de esencia. Exacto. Eso es uno de los efectos de este tipo de decisión del Tribunal Supremo. Hay algo más en la decisión de Citizens United, y es que protege el hecho de que, y digo protege en un sentido bastante peyorativo para nosotros, protege el hecho de que una corporación pueda hacer donaciones a los partidos políticos o a
a los grupos de acción política sin limitaciones de dinero, mientras que a los ciudadanos, individuos que quieran hacer aportaciones a los partidos, tienen unas limitaciones a lo que tú puedes hacer de contribuciones a los partidos políticos en Estados Unidos y, como dice Gabriel, eso también ahora se hereda en Puerto Rico. Y eso tiene unas consecuencias tremendas porque las corporaciones tienden a seguir unos intereses de beneficio pecuniario y de las acciones que ellos pues sea su industria, mientras que los individuos pues de vez en cuando tenemos que tomar agua, tenemos que comer, tenemos que respirar, y eso pudiera ser necesario, un ambiente que sea razonablemente saludable, que a las corporaciones no necesariamente les interesa. Es que se supone que en una democracia el que manda es el pueblo, la gente, no las corporaciones. Ese es el asunto. Que el gobierno supone que responda a la gente y no a otras cosas. Pero si la decisión reconoce que una corporación es una persona jurídica y yo y tú somos personas, por eso. Ajá. Y pero somos, le da más derechos a uno que al otro. Exactamente, eso es lo que dice. Pero fíjate, las elecciones pasadas yo vi una cosa que me pasmaba. Decía, este movimiento de libre empresa que dirige un señor Jorge Rodríguez, presentaba, voten por esto, y ponía los retratos de las personas, candidatos, ya sean populares, PNP, lo que fuera, de cualquier partido, porque eso representan los intereses de la libre empresa y de la libertad económica. Libertad económica. Exactamente. Sí. Pero entonces, claro, no decía, no voten por aquel. No lo decían, pero estaba implícito, porque decía, vota por esto. Y eso puede ser que yo miraba eso, a mí me importa lo que dijeran, y yo votaba por otro. Pero tiene ese candidato, sin quererlo, una mayor preeminencia, mayor eso, lo están promocionando. Y si queda electo, ya va cargando una deuda política con los que le financiaron la campaña. Y tú dices de que no voten por este otro, pero le metieron millones de dólares a la campaña de la gobernadora para la campaña de miedo en contra de otros candidatos entonces. Correcto. Pues fíjate, el tercer punto que discutimos la vez pasada es que los políticos tienen que rendirle cuentas a la gente y tienen que actuar consistentemente con la voluntad de la gente y tienen el deber de no abusar de su poder para enriquecerse a ellos mismos o a sus amigos que les financiaron las campañas o que hicieron campaña por ellos, que es lo que acabamos de ver. Estos PACs pues hacen campaña por los que van a, ¿verdad? Porque ellos entienden que le van a ayudar a sus corporaciones. Eso como que no va mucho con lo de barrimos y por lo tanto controlamos y no tenemos que escuchar a más nadie. Que es una expresión que como que se oye o está implícita mucho en Puerto Rico. Banquete total, esa expresión banquete total. Ahora hasta el Tribunal Supremo se va a estar yo creo que nos estamos adelantando a otros puntos. El cuarto, que también discutimos la vez pasada, era transparencia, ¿verdad? Y ahí traímos el ejemplo de que la Junta de Control Fiscal, que es la que está por encima de todo el gobierno de Puerto Rico, que no es elegida por los puertorriqueños, sin embargo tiene una inmunidad soberana que le permite tomar decisiones sin tener que rendirle cuentas o explicarle al pueblo de Puerto Rico cómo es que llegó a esas decisiones, ¿no? El caso de la Junta de Control Fiscal es un caso, diríamos, casi ejemplar de lo que es no transparente. Porque, por un lado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice la Junta de Control Fiscal es seleccionada por el Congreso en conjunción con el Ejecutivo norteamericano. Y cuando reclaman el asunto de los pagos sobre la operación de la Junta de Control Fiscal, ellos dicen que la ley claramente establece que quien va a pagar la operación de la Junta de Control Fiscal es el pueblo de Puerto Rico. Y cuando les reclamaron, que hubo puertorriqueños que reclamaron, entonces, si el pueblo de Puerto Rico va a pagar la operación de la Junta de Control Fiscal, nosotros tenemos todo el derecho de conocer
cómo son las negociaciones que hace la Junta de Control Fiscal con aquellos acreedores al pueblo de Puerto Rico. Y allí el Tribunal Supremo entonces dijo, a pesar de que la Constitución de Puerto Rico establece que el gobierno tiene una obligación de informar a los ciudadanos sobre las negociaciones que realice sobre cualquier cosa, sin embargo, no quisieron reconocer, y eso fue una petición de un grupo de periodistas puertorriqueños, el Centro de Periodismo Investigativo, y sin embargo, ese caso, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, allí le negaron ahora la obligación de esta Junta, que es pagada por el pueblo de Puerto Rico, que en otra de las disposiciones del Tribunal Supremo, no, esto es una Junta del gobierno de Puerto Rico, aunque no sea elegida ni tampoco seleccionada por los puertorriqueños. Así que por eso digo que allí no hay transparencia ninguna. Fíjate, averigüé esta semana que hay un señor que se llama Alejandro Figueroa, que es abogado. Él fue asesor de Natalia Yaresco y de Robert Mujica, los directores ejecutivos de la Junta de Control Fiscal. Y él estuvo a cargo de desarrollar e implementar el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica y el proceso de privatización. Ese señor ahora es uno de los directores de Luma. Está dentro de la Junta de Directores de Luma. Y es el abogado que aboga frente al negociado de energía porque nos aumenten la luz 11 centavos en la tarifa básica próxima. Es decir, ahí tenemos jugada de pitcher y catcher. Y le pagamos bien, siendo él asesor de allí dentro de la Junta de Control Fiscal, el sueldo de él allí lo estuvimos pagando nosotros para que nos vendiera la Autoridad de Energía Eléctrica y él se metiera dentro de Luma ahora a cobrar ahí buen dinero como miembro de la Junta de Directores de eso se llama en mi barrio dicen caripelado. Bueno, pero hay una falta de transparencia en todo eso. Sí, de hecho, sí. Cuando tú trabajas con una corporación en el mundo norteamericano, en las más de las ocasiones, uno de los tantos papeles que tú firmas al entrar a trabajar con una corporación es uno que es de que tú, si sales de la corporación durante un periodo de tiempo que son varios años, no puedes trabajar asuntos que sean similares a los que tú trabajaste con la corporación, para que evitar el que tú le vayas a robar secretos industriales a la compañía o vayas a hacerle daño por causa de el conocimiento que aprendiste mientras trabajabas con la corporación. Y sin embargo, ni con Luma, ni con la Junta de Control Fiscal, ni con el Congreso, y lamentablemente con nuestra legislatura, porque la legislatura le podía decir a Luma, usted no puede contratar a este señor porque este señor trabajó en esta cosa anteriormente. Nosotros proveímos lo que era el pago de este señor y conocemos que esto es lo que él hacía, así que no puede él estar involucrado en estas cosas. Pero allí sería un requerimiento que quizás es adelantarnos a una de tantas cosas que tienes allí, de que la legislatura tiene que ser leal al pueblo que los selecciona. Bueno, yo creo que estamos demostrando que en Puerto Rico, pues lo que llamamos democracia está lejos de ser una democracia ideal, ¿verdad? Ya vamos todos los principios, no tiene los principios, no tiene el fundamento, pues entonces no es una democracia. Bueno, es que también estamos enyuntados con un sistema que no es democrático. El sistema norteamericano tampoco pasaría esta prueba. Exacto. Y entonces nosotros somos una colonia que por definición son no democráticas, porque no manda el pueblo. A eso. No democracia al cuadrado, entonces. No democracia porque Estados Unidos no es democrático y nosotros no democracia porque estamos como una colonia de un país que tampoco es democrático. Es al cubo, podríamos decir, porque entonces dentro de un sistema capitalista que pues bien, el quinto punto es tolerancia política. No diga. Tolerancia, ¿Qué es eso? tolerancia política. ¿Con qué se come eso? Bueno, lo que dice es que ¿verdad? Si bien es una democracia, la mayoría es la que manda, ¿no? Eso no significa que la minoría debe ser olvidada. Pero espérate, ¿qué pasó con el banquete total de nuevo? Entonces, Exactamente. Cuando ustedes pegaron el banquete total y de que barrimos, estaba pensando yo precisamente en ese quinto punto.
que aquí se dictan leyes, bueno, y ahora mismo están dictando leyes sin llevar a cabo vista pública, por descargue, por una gente que recibió el voto del 41% del electorado. ¿Verdad? 41% es menos del 50%. De los que votaron. Y votan nada más que la mitad de la gente. Sí, exacto. Pero los que no votaron no lo podemos contar. No sabemos que hubieran votado. Pero sí, los que votaron, pues, ellos quedaron en 41%. Así que son una minoría más grande, pero son una minoría. Entonces están olvidando, ignorando, rechazando, despreciando al resto de las minorías. Déjame abundar un poquito en ese detalle. Hubo un gobernador, el primer gobernador elegido por los puertorriqueños, que decía que la victoria no autorizaba ser canalla. Y esa era una de sus expresiones. Sí. Muñoz Marín decía de esa forma. La realidad es que el partido de gobierno actualmente, ese del banquete total, realmente está comportándose de manera canalla. Pero es canalla contra todos los puertorriqueños, no tan solo contra aquellos que no estamos en favor de ese partido, de sus iniciativas. Sí, ellos cogen de pena a los suyos también. Es contra todos los puertorriqueños, los cogen de bobo. La realidad es algo como lo siguiente: en una democracia el asunto no es una cuestión de votos, es una cuestión de poder dialogar las iniciativas que pudieran ser de impacto sobre la comunidad. Y allí es importante escuchar las voces que son afiliadas a lo que usted quiere propulsar, pero también aquellas que están en oposición a lo que usted quiere propulsar. ¿Y por qué? Pues porque a veces nos obnubilamos, nos cegamos, se nos olvida de que algunas iniciativas tienen lados positivos y tienen lados negativos. Y cuando nosotros solamente le damos, resaltamos las cosas que yo miro como positivas y no las cosas que pudieran ser negativas, no tengo manera de tratar de trabajar, de minimizar los impactos negativos que cualquier iniciativa pudiera tener. Y todo eso se habla mucho antes de los llamados votos. Se habla cuando la gente se habla para entenderse, se habla para tratar de entender lo que mi oponente trata de decir. Y es allí donde fracasa, ¿verdad? Ese detalle de que el gobierno no es un gobierno solamente para unos, aquellos que supuestamente ganaron, no. Cuando usted ganó, usted me está pidiendo a mí que yo acepte el hecho de que usted fue el que ganó y que yo ahora debo más o menos actuar de acuerdo a lo que usted ganó. Pero eso también trabaja en la otra dirección. Si el que hubiera ganado soy yo, entonces yo le estaría pidiendo a usted que tiene que aceptar lo que yo haga cuando yo soy el que gano. Bueno, pues entonces parece ser que es mejor que hagamos las cosas de manera más racional. Hablemos un poco de qué manera el país, nuestro país, no el país del americano, no el país de lo que está al lado, no, el país de los puertorriqueños saldría ganando en una discusión que sea totalmente más abierta, más consensuada, más sincera, más honesta, más en beneficio ciertamente de nuestro país. Bueno, perdona. Dice aquí precisamente que la verdadera democracia prospera cuando todos los puntos de vista son expresados y escuchados. Y otro punto, ¿verdad?, de lo que demuestra que no somos una verdadera democracia es precisamente la manera en que son elegidos los legisladores. ¿Cómo es que hay una supermayoría de un partido que solamente sacó el 41% de los votos? ¿Verdad? Eso no debe ser así. La mayoría de las democracias se eligen los legisladores de acuerdo a una manera proporcional al voto, ¿no? De tal manera que si el 41% votó PNP, pues se supone que el 41% de los legisladores fueran PNP, y si la alianza sacó 31%, pues se supone que el 31% de los legisladores fuera de la alianza, y así sucesivamente. Pero aquí ya el sistema, ese 41% domina el 60%. Sí, así que esto también recuerda algo que hemos señalado también otras veces, de que somos tan antidemocráticos en este sistema político que tenemos,
que los puestos le pertenecen al partido en vez de pertenecerle al pueblo. Cada vez que hay una vacante en una alcaldía, en un puesto de la legislatura, lo que sea, en vez de volver a ver una elección general, porque se supone que ese era un funcionario público al servicio de todo el pueblo, no del partido al que pertenece, sino al servicio de todo el pueblo, pues debiera participar todo el pueblo en elegir al que va a sustituir al que ya no está. Y en este país, desde hace tiempo, lo que se ha institucionalizado es que esa posición, como ganó en las elecciones el partido X, pues entonces para sustituir al que está ahí, nada más pueden votar los del partido X. Entonces ya esa posición no le responde al pueblo, nada más le responde al partido X. Sí. Sería interesante que en nuestra democracia, por ejemplo, si fuéramos a hacer una democracia mucho más activa, si el pueblo pudiera, por ejemplo, hacer referendos sobre leyes que la legislatura aprueba, que no necesariamente son del atractivo del pueblo. Así que si la legislatura, por ejemplo, aprobare, digamos, una reforma electoral con la cual una buena porción del pueblo no estuviera de acuerdo, sería muy interesante, y existen lugares en donde existe ese mecanismo, en donde la ciudadanía puede solicitar un referendo, y el referendo tiene que ser conferido si tiene las peticiones suficientes, de manera tal que ahora el pueblo pueda decir: esa ley que se aprobó de enmiendas a lo que es el código electoral, nosotros rechazamos eso. Y si el pueblo vota en el referendo en contra de esa ley, entonces la ley queda inactivada. Así que el asunto de una legislatura que aprovecha su banquete total para imponerle a la ciudadanía legislación que pudiera no ser beneficiosa para la comunidad, sería muy bueno el que existiera un mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede rechazar la imposición de leyes que son desleales al pueblo. Incluso hay estados y ciudades, eso iba a decir, California, por ejemplo. Hay también iniciativas ciudadanas en que la gente misma, un grupo, puede presentar, desarrollar una propuesta de legislación, recoger firmas, y si consiguen suficientes firmas, eso tiene que ir a votación general y se puede aprobar una ley de esa forma, mientras que, y eso ocurre también incluso hasta con impuestos, lo de si se va a poner California fue así, un nuevo impuesto de 3 chavos a la taza de café para que esos 3 chavos vayan específicamente a los hospitales o algo por el estilo. Esos mecanismos son muchísimo más democráticos que lo que tenemos aquí. Por ejemplo, recientemente California quiso cambiar los distritos electorales, esto de la cuestión de las elecciones, y hizo un referéndum. Eso fue diciembre de este año. Es que no podía hacer la redistribución de distritos a no ser que tuviera la autorización del pueblo al respecto. Y lo ha hecho también con otras leyes anteriores. Ellos le llaman proposition number 17, 14, etcétera. Pero recuerda, Texas lo hizo sin ningún tipo de consulta. Lo cambió. Por eso que a California dicen que se tiene que ya separar del resto de Estados Unidos. Bueno, llevan años. ¿Es un país aparte? Llevan años tratando de hacer el asunto. Sería la 5ª o 6ª mejor economía de todo el mundo. Y sin embargo, no, ellos pues metieron la pata, se metieron a estado y bueno, pues ahora no pueden salir de allí. Pero no son los únicos. Alaska está en la misma posición. Texas lleva décadas persiguiendo el asunto, pero no va para ningún lado con eso. Así que a lo que iba era que el asunto de que si a lo menos pudiéramos rechazar leyes que son en contra de lo que es el beneficio del pueblo, ya tendríamos algo que es por mucho mejor que lo que actualmente es de una legislatura que aprueba lo que le da la gana, cuando ellos les da la gana, y respectivamente a lo que el resto del pueblo quiera poner.
Esa es la realidad para nosotros. ¿Dónde cabe dentro de esos principios lo que se llama la segunda vuelta? Por ejemplo, en muchos países de América Latina, Chile, recuerdo, Colombia, si no llegas al 50%, Bueno, tienes 7 candidatos, cogen los primeros 2 y entonces hacen una segunda vuelta electoral. eso quedaría dentro del próximo, digo, no directamente así, ¿verdad? Pero Habría el que próximo cambiar la punto, Constitución aquí, ¿no? Bueno, Claro, sí. yo creo que es la número 11, que es que las elecciones deben ser libres y justas. Porque no es justo que si el voto, que si un partido ha sacado el 41%, que el 60% de los legisladores sea de ese partido. y no que controlen por completo el país sin la legitimidad que da el haber tenido la mayoría. Si no llega hasta la mayoría, pues no se debe haber una segunda vuelta. Pero esto tiene que ver ya con lo de los partidos y el punto 6. Ese es el punto número 6. Punto número 6 es que los ciudadanos tienen que tener algo, tienen que tener distintas opciones al momento de votar. No puede ser que haya solamente 2 partidos y que los 2 partidos estén proponiendo básicamente lo mismo. Entonces eso no es, ¿verdad? Que es lo que ha pasado por mucho tiempo en los Estados Unidos, donde solamente se tienen 2 partidos realmente con oportunidad de ganar. Y bueno, esto ha cambiado un poco ahora con lo de Donald Trump, pero antes de él, la diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano era una cuestión de ambos siempre han estado defendiendo al gran capital. Y aquí pues tenemos la misma situación con el bipartidismo, pero que mirando, no sé, otros ejemplos, en Europa, en América Latina, no estoy seguro en Asia, pero por lo menos en Europa y América Latina, tienden a haber muchos partidos políticos. Y eso tiene la ventaja de que la gente puede alinearse, tiene más opciones para qué opción es la que quieren impulsar. Y como ninguno de los partidos llega a ser dominante, pues entonces tienen que estar haciendo alianzas, acuerdos, discusiones que aumentan entonces el grado de democracia, porque la gente no está sujeta a un dueto. De hecho, el principio del 6, que dice que haya un sistema multipartidista, tiene la nota, el que escribe o los que escribieron esto, de que algunos países se la han ingeniado para tener un sistema democrático con un solo partido. Y pensando en los ejemplos, uno podría decir que es mejor tener uno solo a tener nada más que 2. Porque cuando es uno solo, entonces la gente está eligiendo directamente funcionarios y programas, aunque sea dentro de un solo partido, pero está teniendo opciones, una participación bastante amplia. Esto es el ejemplo de China, Vietnam, Cuba tiene un sistema así, pero posiblemente hayan otros más que ahora no vienen a la mente. El asunto es que todavía tener la opción de un sistema en el que se elija los funcionarios locales y los funcionarios regionales y que son parte de una estructura donde se mantienen unos principios democráticos, pues bajo un sistema de un partido único, pues están mejor, tienen más opciones que bajo el sistema de 2 partidos que se alternan el poder, porque tanto uno como el otro representan a los mismos grupos económicos que son los que mantienen el sistema corriendo según le convenga a ellos. Ahora, nuestra propuesta, porque todo esto también hay que ponerlo en el contexto de que somos actualmente una colonia y tanto Diálogo Soberanista como la Convergencia Nacional Boricua, pues proponemos que para tener el país que necesitamos, el país que queremos, tenemos que, para empezar, romper la situación colonial, que no es democrática, e instaurar un sistema de democracia participativa que sea verdaderamente democrático. Y una de las cosas que está en la propuesta es que haya muchos partidos políticos, que sea fácil inscribir un partido político, que no sea virtualmente imposible como es aquí con nosotros ahora, y que haya una serie de mecanismos como lo que hemos estado mencionando, de una segunda vuelta para garantizar que es una mayoría, es un grupo con respaldo de la mayoría quien esté en el poder,
que haya referéndum revocatorio para poder sacar a los que estén no estén respondiendo bien, que haya mecanismos de envolvimiento de la ciudadanía desde el nivel de las comunidades hasta el nivel nacional. Ese es el tipo de país democrático al que aspiramos y lo estamos contraponiendo contra lo que tenemos, pero que no, en nuestra propuesta no está lo del partido único, aunque yo estaba haciendo estos comentarios de que hay países con partido único que tienen dinámicas más democráticas que las de Estados Unidos o de Puerto Rico. Pero nosotros lo que impulsamos es que haya muchos partidos políticos. El séptimo punto es que tiene que haber un control sobre el abuso de poder. ¿Verdad? Los políticos tienen que seguir las reglas y tienen que trabajar para mejorar la vida de todo el mundo. Y esto pues no es fácil de conseguir. Lo mismo escrito dice que eso es que siempre hay una posibilidad de que haya abuso de poder, pero eso se puede minimizar, y la manera que se ha visto más efectiva de minimizarlo es creando un balance de poderes, evitar la centralización del poder y más bien descentralizar el poder. Y así es como es necesario que haya distintas ramas de gobierno y que cada rama pues tenga sus funciones y no pueda pasarse, ¿verdad? No puede pasarse que ninguna rama puede invadir el ámbito de la otra. Tienen que respetarse los derechos, las funciones, las potestades que tiene la rama de cada una de las ramas. Sobre eso yo recuerdo en la obra de Eugenio María de Hostos, Lecciones de Derecho Constitucional, que lo escribió para 1887. Él proponía que en lugar de 3 que hubiera 4 ramas de gobierno, además del poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Debía haber también un poder electoral. Lo que logró Venezuela. Bueno, porque Venezuela tenía el cuarto poder, es el poder electoral. Un tribunal electoral. Un tribunal electoral que sea independiente del otro tribunal. Y de hecho también habla del poder municipal, que no es que sea independiente, pero que como el municipio es el que trabaja más directamente con la gente, pues tiene que tener un nivel de autonomía también que sea significativo. En ese sentido, la ley de municipio autónomo es pro-democrática. Déjame hacer un pequeño comentario a eso que tú acabas de decir sobre el asunto de cómo extricar, cómo sacar ejecutivos o legisladores que no estén cumpliendo razonablemente bien con el pueblo. Y es algo que leí de una tabla que nos mandó Alameda sobre las llamadas países con las democracias más exitosas. Y allí ponían el asunto de Islandia, por lo menos hasta el 2023. Y es peculiar el asunto porque Islandia hace unos años, uno de sus ministros, de hecho era primer ministro del país, le descubren que está cometiendo corrupción. Y el Parlamento de Islandia, que de nuevo esto es un país que no tiene 300,000 personas, decide sacar al individuo como primer ministro. Y lo sacan en materia de 2 semanas de haber descubierto que estaba haciendo trampa. El Parlamento hace una reunión, se le hace formulación de cargos, el individuo trata de defenderse, pero en realidad no tenía manera de defenderse de lo que habían descubierto, que era corrupción en el uso de dinero confabulado con unos bancos. Y entonces, en materia de 2 semanas, ya estaba fuera. El cuento de que nos vamos a entretener 6 meses, 2 años, tratando de ver si sacamos a una persona que claramente había hecho cosas de corrupción, no. Allí bastante rápido el asunto prosperó y yo me imagino que es porque tenían la evidencia. Pero a lo que voy es que existen, ¿y por qué menciono a Islandia? Porque Islandia era el primer país que aparecía
como que tiene desarrollo razonablemente bueno y está entre las primeras democracias exitosas del mundo. Así que el asunto de la responsabilidad y de la requerirle a los políticos, usted tiene que tener unas lealtades limpias para con su pueblo, es una de las cosas más importantes. Fíjate, en nuestra historia, allá en la década del 40, cuando estaba el último gobernador norteamericano, que fue uno que demostró tener un interés en el verdadero desarrollo de Puerto Rico, Tocqueville, que los americanos no lo querían mucho en Washington, le decían que era comunista. Pues Tocqueville fue el creador del concepto de la Junta de Planificación, que es una de las razones por las que le decían comunista. Y él, cuando instaura lo de la Junta de Planificación, él la veía como un cuarto poder, como que tuviéramos una tecnocracia, o sea, que fuera una entidad no bajo el control de los políticos, pero de gente con la capacidad para planificar y dirigir el desarrollo del país. Y eso pues no ocurrió porque Muñoz Marín, como primer gobernador electo y desde el Senado, cuando estaba presidiendo el Senado nada más, pues se la ingenió para que quedara la Junta de Planificación bajo el gobernador. Y ahora sabemos que incluso es un departamento dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo y demás, que ya no juega ni para pool ni para banca, nada más que a los servicios, el servicio de las empresas. Pero en ese momento se planteaba eso y hace unos meses que estuve por Perú me llamó la atención hablando con la gente y lo que comentaban. Ellos han tenido un sistema político bastante inestable y estos últimos años han estado cambiando presidente a cada rato. El Ejecutivo Alto ha sido bastante inestable. El gesto del gobierno quizá no, pero el Ejecutivo Alto. Esa es la cosa. Por el Congreso, mientras no haya otras elecciones generales, que no ha habido desde hace unos años, el Congreso puede quitar y poner presidentes y llevan como 6 en un par de años. Llevan más, llevan 8. Ya van 8. De hecho, ellos tienen unas elecciones prontamente. Sí. Creo que viene. Pues la cosa es lo que decía la gente, hablando con los peruanos, bueno, a mí en realidad no me importa quién ponga a presidir mientras no toquen el banco. Y es porque desde hace como 3 elecciones, de la época de Fujimori, creo que fue, luego de que tuvieron casi una guerra civil, se estableció que el Banco Central es el que dirige la política económica del país, independiente de la estructura política, y que eso le había dado una consistencia a las acciones de desarrollo económico. Y Perú debe haber estado en una situación caótica en que tengan que importar sus alimentos, siendo un país tan enorme y demás, a lo que es ahora, que es una potencia mundial en exportación de montones de clases de alimentos y productos, pues había sido por una consistencia en el programa de desarrollo establecido por el Banco Central, porque estaba funcionando autónomo de todos estos políticos que se pasaban votando presidentes y demás. Y aquí es una de las opciones que habría que considerar el desarrollo de un nuevo Puerto Rico. Ese es un ejemplo de instituciones independientes, que es una de las fortalezas que por mucho tiempo ha tenido los Estados Unidos. O sea, instituciones que tienen su propio personal de carrera y que ellos mismos seleccionan en gran medida quienes van a ser los nuevos contratados, ¿no? A medida que se va jubilando las personas, pues ellos contratan a otros y tienen un decir importante en los ascensos, en cómo, no solamente cómo asciende de rango, sino cómo asciende en la misma estructura corporativa de cada una de esas instituciones. Y eso es bien importante, pues, porque no es el hecho de que un ejecutivo pueda estar cambiando cabezas de distintas instituciones, de distintas agencias y controlando qué es lo que ellos hacen allí, pues eso es una centralización del poder. Y hemos dicho, ¿verdad?, que una de las cosas más importantes de una verdadera democracia es que el poder no puede estar centralizado. Yo creo que es una centralización bruta. Perdonen el adjetivo. También. Es bruta. Es bruta porque
tú lo has dicho, las personas que van a hablar sobre vacunas, pues lo lamento, Trump no estudió medicina, el que tiene de secretario de salud tampoco estudió medicina, no tiene idea de lo que esta gente estén hablando allí y sin embargo están metiendo la cuchara. Trump no está metiendo la cuchara, están tomando decisiones. Tomando decisiones. Sí. Trump se salió de la milicia, él nunca terminó el ejercicio militar porque tenía un dolor de un tobillo. Espolones en la espalda. El asunto es que él no sabe nada del cuento militar y sin embargo aquellas personas que podían saber no tienen el poder decisional. Podemos seguir en materia educativa, ponen a una señora que era gerente de una organización de lucha libre a que sea jefa del Departamento de Educación, que lo que va a hacer no es establecer escuelas, es proveer apoyo a las escuelas para que hagan el asunto educativo razonablemente bien. Podemos seguir la cantidad de torpes que el presidente actual de Estados Unidos ha puesto. Bueno, pues eso dejota lo que es el asunto de tener un cuerpo civil de servicio en las diferentes áreas que sean personas sumamente competentes. Uh-huh. En Puerto Rico no estamos muy lejanos del asunto. El secretario de Recursos Naturales no es una persona enterada sobre asuntos naturales, lo que es un político. Pues lo lamento, tomando determinaciones sobre aspectos importantes en recursos naturales es meter la pata. Así que en ese sentido son personas que son, lo lamento, eso es bruto. Y la universidad, que es una institución tan importante para cualquier sociedad, particularmente para Puerto Rico, pero en cualquier país, cualquier sociedad, la universidad estatal es la institución clave para forjar el futuro del país. Pero aquí está subordinada la dirección de la universidad a los políticos que estén en el poder. Y hemos visto lo que ha estado pasando y ahora ha empeorado, entonces al ponerla subordinada también a la Junta de Control Fiscal, que le ha quitado la mitad del presupuesto y la está estrangulando, casi como Estados Unidos quiere estrangular a Cuba. Eso, no hay sistema democrático que aguante matar a la universidad. Nos quedan 10 segundos, 10 segundos es lo que nos queda. Alameda, tú ibas a decir algo antes de... que recientemente un juez falló en contra de Donald Trump porque el bullying que le estaba haciendo al Jerome Powell, el presidente de Reserva Federal, que es una institución independiente, dice que no podía seguir haciéndolo. Sigue por ahí. Bueno, todo eso son faltas de democracia. Son faltas de democracia. Yo creo que nosotros hemos identificado y nos quedan unas cuantas por tratar de conversar, pero no va a poder ser hoy. Sin embargo, agradecemos a todos nuestros queridos radioescuchas y agradecemos a todos ustedes el poder llevar esta discusión, abierta, como son todas nuestras discusiones aquí en el programa. Y quedamos de ustedes hasta el próximo sábado, en que podamos retomar esta conversación aquí en Voces de la Soberanía, el Movimiento Diálogo Soberanista y Convergencia Nacional Boricua. Les agradecemos su audiencia. Les recordamos que este programa puede ser escuchado de forma diferida a través de YouTube. Usted puede marcar allí programa radial Voces de la Soberanía y buscar eventualmente hasta por temas los diferentes programas que usted quisiera o por fechas, dependiendo de cómo usted lo prefiera. Nada, hasta el próximo sábado. Que tengan todos muy buenas tardes. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre.